Nos hemos acostumbrado a medir el mundo con un solo número, el PIB. Si sube, bueno, los gobiernos celebran y hasta ganan elecciones, pero si baja, se desata el pánico. Es como el pulso de la economía mundial. Ahora, pensemos, ¿qué pasaría si ese pulso estuviera fallando? ¿Y si la herramienta que usamos para definir nuestro progreso fuera en realidad una reliquia? ¿Un fósil de un tiempo que ya no existe? Y miren, esta pregunta no es solo un ejercicio para pensar, es que hay una falla real en el sistema, una que la inteligencia artificial va a sacar a la luz de una forma, digamos, bastante brutal. Así que hoy vamos a desarmar esta idea, vamos a ver por qué el PIB, que es el número más poderoso del mundo, podría estar a punto de quebrarse por completo. Empecemos por el principio. Para entender por qué este termómetro económico anda fallando, hay que ir al origen de todo. Porque, a ver, el PIB no es como la ley de la gravedad, no es una ley de la naturaleza. Fue un invento, una herramienta creada con un propósito súper específico y para un mundo que, sinceramente, ya no se parece en nada al nuestro. A ver, analicemos esto un poco. El PIB no es que haya existido siempre. No, para nada. Fue una herramienta de emergencia, creada en medio de una crisis tremenda para medir una economía donde el progreso era, bueno, literal, cosas que se podían tocar y apilar. Toneladas de acero, kilómetros de carretera. Era en el fondo un gran inventario nacional, nada más. Y lo más loco de todo es que el mismísimo creador del PIB nos lo advirtió, así como lo oyen. Simon Kuznets, al presentar su invento, dijo algo como: oigan, el bienestar de una nación no se puede deducir de cuánto dinero mueve. Es una advertencia de hace casi un siglo a la que, seamos honestos, le hicimos caso omiso. Y hoy esa advertencia pega más fuerte que nunca. Y acá está el meollo del asunto. Kuznets nos estaba diciendo, ojo, esto solo cuenta transacciones, no mide si la gente vive mejor o peor. Pero claro, su invento era demasiado bueno para ser verdad. Un solo numerito para explicarlo todo. Era perfecto para los políticos, ideal para los titulares de los diarios. Así que nos hicimos los distraídos, ignoramos la advertencia y convertimos una simple herramienta de contabilidad en nuestro dios económico. Un dios al que, por cierto, todavía le seguimos rezando. Bien, pasemos a la siguiente parte. La lógica del PIB tiene sentido cuando la economía crece fabricando más cosas. Simple. Pero todo se empieza a complicar cuando la tecnología entra en juego y en lugar de sumar, lo que hace es abaratar las cosas o incluso volverlas gratis. Y es justo ahí donde la historia se pone de verdad interesante. Hay un concepto fundamental para entender todo esto. Se llama deflación tecnológica. Suena complicado, pero la idea es simple. Es un patrón que vemos una y otra vez, cada vez que una nueva tecnología lo cambia todo. El valor que recibimos como sociedad se va por las nubes, pero nuestras métricas, que solo miden cuánto se gasta, pues no se enteran de nada. A ver, pensemos en esto con ejemplos. Vámonos al siglo XV, la imprenta de Gutenberg. De un día para otro, los libros, que antes valían una fortuna, se vuelven accesibles para muchos. ¿Qué pasa con el PIB de los monjes que los copiaban a mano? Se desploma, pero el conocimiento explota. Y, hola, Renacimiento. Ahora saltemos al siglo XVIII, la Revolución Industrial. La ropa deja de ser un lujo. El PIB de los tejedores se va a pique, sí, pero millones de personas por fin pueden vestirse decentemente. Y ya nuestro tiempo, el siglo XX. Internet. Enciclopedias, mapas, llamadas internacionales, prácticamente gratis. En cada uno de estos momentos, nuestro famoso termómetro económico habría estado gritando recesión, recesión, completamente ciego al valor real que se estaba creando para la gente. Y ojo, que esto no es solo un cuento del pasado, para nada. Un estudio bastante reciente demostró que todo el valor que nos dan los servicios digitales gratuitos, piensen en Google, redes sociales, todo eso, es ya gigantesco. Tanto que si se contara, el crecimiento económico sería mucho mayor. O sea, nuestro termómetro ya está marcando una temperatura mucho más baja de la real. Bueno, y si la tecnología del pasado ya le daba problemas al PIB, agárrense. Porque lo que viene con la inteligencia artificial es un verdadero terremoto. La IA no solo va a acelerar esta tendencia, sino que va a crear una paradoja que nos va a volar la cabeza. Un mundo con muchísimo más valor real para la gente, pero increíblemente con un PIB más bajo. Miren este número, $200.000 millones. Eso es lo que se gasta cada año en tratamientos contra el cáncer solo en Estados Unidos. Es una industria enorme, ¿cierto? Un pilar gigantesco de la actividad económica que mide el PIB. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación. Y aquí es donde la paradoja se vuelve cruda.
absurda. Imaginen que la IA nos ayuda a encontrar una cura para el cáncer. Sería el mayor triunfo de la humanidad, ¿o no? Vidas salvadas, sufrimiento que desaparece. Pero ¿saben qué pasaría con el PIB? Sería una catástrofe. Toda esa industria multimillonaria de tratamientos se hundiría. Nuestro sistema económico registraría uno de los mayores logros de la historia como una recesión. Es una locura si lo piensan. Pero bueno, este fenómeno no pasa por arte de magia. En realidad obedece a una ley económica muy potente, aunque no tan famosa, la ley de Wright. Dicho de forma sencilla, esta ley dice que cuanto más producimos algo, más aprendemos y por lo tanto mejor y más barato lo hacemos. Es básicamente la ley de la experiencia. Y esta ley no es solo teoría del libro de texto, la estamos viendo pasar delante de nuestros ojos. Fíjense en el costo de la energía solar. Se ha desplomado, pero lo que de verdad es impresionante es lo que pasa con la IA. El costo de entrenar un modelo de inteligencia artificial de los más avanzados bajó un 70%. 70% en solo 2 años. Estamos viendo en tiempo real cómo la inteligencia se está volviendo un recurso increíblemente barato de generar. La conclusión de todo esto es inevitable. La IA se está convirtiendo en una tecnología con un costo marginal que tiende a cero. Es decir, usarla será casi gratis. El valor que puede crear, por ejemplo en medicina o en logística, se va a multiplicar, pero el precio que pagaremos por ello se va a derrumbar. Y nuestro querido PIB, que solo sabe medir precios, va a registrar toda esta creación de valor como destrucción económica. Esto nos lleva a la última parte, la realidad distorsionada y el desafío político que representa. Porque, a ver, esto no es un problema que solo le importa a los economistas en sus oficinas. Imaginen que usamos un mapa equivocado para navegar. Tarde o temprano, nos vamos a estrellar. Bueno, eso es lo que está pasando. Y las consecuencias, claro, son profundamente políticas. Y el problema es que la distorsión va en 2 direcciones. Por un lado, piensen en esto. Si un robot empieza a hacer las tareas de la casa, el PIB podría subir, simplemente porque ahora se está pagando por algo que antes no se contaba. O sea, se infla sin que se cree valor nuevo. Y por otro lado, como ya vimos, mejoras gigantescas en salud o educación pueden hacer que el PIB baje. En resumen, el PIB puede subir por motivos absurdos y bajar por los motivos correctos. Es un lío. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué seguimos aferrados a una métrica tan defectuosa? La respuesta en el fondo es simple. El problema no es técnico, es político. Es que el PIB es más que un número, es una narrativa de poder. Los gobiernos usan un PIB alto para ganar elecciones, los bancos centrales lo usan para tomar decisiones. Cambiar la forma en que medimos la economía significa cambiar las reglas del juego. Y eso es algo muy complicado. Y tal vez donde más nos duele esta distorsión es en la educación. Estamos educando a las nuevas generaciones para que compitan con las máquinas en cosas que las máquinas ya hacen 1000 veces mejor, como memorizar datos. ¿Tiene sentido? El PIB cuenta lo que se gasta en escuelas y en sueldos, sí, pero le da exactamente lo mismo si ese sistema está formando genios creativos o simples repetidores de información. No ve la diferencia. La inteligencia artificial, al final, es como un espejo. Un espejo que nos está mostrando, sin piedad, lo roto que está nuestro sistema para medir el progreso. Así que la pregunta de verdad no es ¿qué va a hacer la IA? La pregunta es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir pegados a un número inventado en el siglo pasado, tomando decisiones a ciegas mientras el mundo real cambia a una velocidad increíble? ¿O vamos a tener el valor de buscar nuevas formas de medir lo que de verdad importa, antes de que el futuro nos atropelle y ni siquiera sepamos por qué?